Hola, ¿cómo están? Continuamos con los contenidos de la unidad número 3. La semana pasada vimos Egipto, el reino antiguo. En esta clase seguimos en Egipto, pero vamos a ver el primer período intermedio, el fin del tercer milenio en Egipto, que se caracteriza, como dice el subtítulo, por una fuerte descentralización del poder político. No es la primera vez que había habido crisis en Egipto. Si leyeron con atención el texto de Cervelló Autuori, durante la época tinita había habido una crisis política, o aparentemente habría habido una crisis política, entre la primera y la segunda dinastía. También el paso de la segunda a la tercera dinastía no estuvo exenta de conflictos, lo mismo que la transición de la cuarta a la quinta dinastía. Pero como mencionamos la semana anterior, hacia fines de la sexta dinastía en adelante se pronuncia la crisis política, dando poco a poco lugar a un escenario fuertemente descentralizado. Para este tema seleccionamos dos textos, un capítulo de Moreno García, el primer periodo intermedio, incluido en la obra coordinada por Parra Ortiz, que ya conocemos. Este capítulo nos sirve de contexto general para el período. Y después seleccionamos un artículo de Marcelo Campaño dedicado específicamente a una autobiografía muy famosa de este período de Ankhtifi, que vamos a trabajar mejor en los videos de prácticos. Comenzando como siempre por la cuestión cronológica, según las dinastías de Manetón, el primer periodo intermedio incluye las dinastías novena, décima y undécima, la primera mitad de esta dinastía undécima. Tendría una duración aproximada de un siglo, un poco más de un siglo, y fíjense que hacia fines del tercer milenio se produce la reunificación de Egipto a partir del reinado de Mentuhotep II, a mediados de la dinastía undécima. Y también tengan presente que para algunos autores sería conveniente arrancar este primer periodo intermedio con las últimas dinastías del reino antiguo, particularmente la séptima y la octava, donde ya se constata, a partir de las fuentes y del registro arqueológico, una fuerte descentralización del poder político, que es justamente lo que caracteriza a este periodo. Comencemos entonces con el primer periodo intermedio. Vamos a tratar de seguir el orden que propone Moreno García en su capítulo. Aquí traemos un mapa que creemos refleja aproximadamente la fragmentación política a la que hacíamos referencia. Fíjense que Egipto no se encuentra unificado bajo una misma autoridad política. Al sur, en la región del Alto Egipto, vemos una mayor fragmentación, mientras que en el centro y en parte del delta predomina el poder de la ciudad conocida posteriormente como Heracleópolis o Heracleópolis Magna. Mientras que, bueno, en las regiones costeras del mar Mediterráneo, la verdad es que se conoce poco y nada sobre la situación política en este periodo. Durante el Reino Medio, es decir, posteriormente, este periodo va a ser permanentemente evocado en distintas obras literarias. Lo vamos a ver en la próxima unidad. El Reino Medio se caracteriza por su cultura literaria y algunas de las tres obras más significativas que las menciona Moreno García en su capítulo son El Lamento de Ipuwer, La Profecía de Neferti, que lo vamos a ver en la materia, y también La Enseñanza para Mericare, que si mal no recuerdo también lo vamos a ver en la materia. En todos estos textos se evoca a estas dinastías como un periodo donde el caos se impuso sobre el orden. Es decir,
donde el faraón no pudo cumplir su función de servir a Ma'at, la armonía cósmica. Por lo tanto, se trata de un periodo donde todo está invertido, tanto el orden cósmico como el orden social. Aquí recojo algunas frases textuales del lamento de Ippur. Por ejemplo, las mujeres todas están estériles, las plagas se propagan a través del país, el río, Nilo, está ensangrentado, el desierto invade la tierra, las aves no encuentran grano ni hierba. Fíjense ustedes que está haciendo referencia a una serie de situaciones imposibles. Y fíjense ustedes también que evocan algo de lo que aparece en el texto bíblico cuando se habla de las famosas plagas que Dios envió a Egipto, ¿no? Durante la época de Moisés. Para quienes le interesen, hay toda una línea de investigación que trata de demostrar, como en los inicios de nuestra disciplina, la veracidad histórica, ¿no?, del relato bíblico. Encuentra aquí algunos de estos elementos. Pero, desde el punto de vista de la ideología faraónica, el buen gobierno, que se caracteriza por el orden cósmico, a veces es asediado por este desorden, por este caos. Y todas estas figuras literarias siempre aparecen para indicar un período anterior que, gracias a la obra de los nuevos gobernantes, vale decir del Reino Medio, ya fue superado. Lo mismo se replica en el caso de la inversión del orden social. Por ejemplo, dice este mismo documento: los pobres se han convertido en poseedores de riqueza. Los ricos están en duelo mientras los pobres desbordan de alegría. Y así muchos ejemplos más. Otras cuestiones que aparecen en estos distintos textos son la mención a invasiones, sobre todo de pueblos asiáticos, que vienen desde el norte, epidemias y la situación permanente de miseria y hambrunas. Fíjense ustedes que entonces, si bien en un principio habíamos dicho en la materia que desde el punto de vista egipcio predomina una visión lineal en la cual todos los faraones se suceden unos a otros de manera armónica, esa visión hay que comenzarla a matizar. ¿Por qué? Porque los propios egipcios poco a poco van tomando nota de ciertos eventos del pasado o supuestos eventos del pasado en torno de los cuales se advierte que para ellos mismos algunos periodos de su pasado habían estado caracterizados por esta invasión del caos por sobre el orden. Muy bien, desde el punto de vista de la historiografía se ha tratado de explicar este aparente caos. Por un lado, hay algunos autores que ponen el acento en los factores externos, sobre todo en la cuestión de la crisis climática, aparentemente vinculada con un aumento de la aridez, lo cual explicaría las hambrunas y las miserias mencionadas en las obras literarias. También se tienen en cuenta posibles invasiones de extranjeros en este mismo contexto de crisis climática. Si bien estas hipótesis hoy en día están muy debatidas, quiero mencionar aquí que el año pasado una prestigiosa egiptóloga de la Universidad de Columbia la trae nuevamente a colación con datos paleoclimáticos actualizados en un libro editado en la Universidad de Cambridge el año pasado. Sin embargo, gran parte de los egiptólogos hoy por hoy prefieren explicar esta crisis a partir de factores internos. También una interpretación muy tradicional es el de la revolución social, ¿no?, que evocaría esta inversión del orden social que aparece en algunas obras literarias. Aunque hoy en día se tiende a pensar que esos pobres, a los que se refieren los textos, vendrían a ser los funcionarios menores o los potentados locales que justamente adquirieron predominancia durante este periodo de crisis de la autoridad central. Otros ponen el eje en la cuestión de la corrupción
y la ineficacia. Pero ya vimos la semana pasada que estas eran características permanentes de la estructura política del reino antiguo. Otros, dentro de los cuales debemos incluir a Moreno García, prefieren pensar esto como el resultado lógico del desarrollo de una serie de tendencias cuyo efecto se ve recién a largo plazo, que tiene que ver con la mayor acumulación de recursos en provincias y por lo tanto la consolidación de poderes locales. Presten atención a lo que dice el autor en la página 182. Dice: las causas de la crisis del Estado egipcio a finales del tercer milenio hay que buscarlas en el interior del país, en factores estructurales. Dicho esto, nadie niega de que deben haber interactuado distintos factores. La cuestión aquí es preguntarse, ¿cuál de todos esos factores fue el más importante y cómo fue que se produjo esa crisis? Conociendo la postura ya de Moreno García, presten atención que a continuación lo que él hace es tratar de explicar el desarrollo de estas tendencias a largo plazo, arrancando por las reformas administrativas de la sexta dinastía. Habla allí de una dinastía que atravesó distintos momentos de inestabilidad política, lo que obligó a establecer alianzas con potentados ubicados en distintas partes del antiguo Egipto. Esto vino junto a una mayor delegación del poder y las responsabilidades. Ya habíamos mencionado que se produce un incremento del cuerpo de funcionarios, muchos de ellos establecidos de manera permanente en distintas partes de Egipto. Esto hace que muchos de los tributos que se entregaban al Estado permanecen en las provincias justamente para mantener esas nuevas estructuras locales. Con el tiempo se generan facciones al interior de la clase dominante vinculadas, ¿no es cierto?, más a los intereses locales, regionales, que a los del poder central. Como dijimos, después de esta sexta dinastía, comienza el proceso de fragmentación política del territorio egipcio. Y comienzan a adquirir predominancia una serie de relaciones sociales preexistentes, pero que ahora toman un mayor protagonismo. Por ejemplo, la cuestión de la casa o de la familia extensa. Comienzan a aparecer líderes locales destacados, quienes se caracterizan por presentarse como líderes preocupados por el bienestar de sus allegados. Se presentan como líderes encargados de la protección, que brindan ayuda, y estos elementos van a perdurar posteriormente en el Reino Medio cuando se produzca la reunificación de Egipto, aportándole un poco más de humanidad a la forma de ejercer el poder político en el antiguo Egipto. A ver, hagamos un repaso. Mientras que en el origen del Estado y sobre todo en el Reino Antiguo veíamos que la legitimidad del faraón pasaba por su estrecha vinculación con las deidades, ahora el faraón y los líderes políticos que emergen durante este periodo miran un poco más hacia abajo, para decirlo de alguna manera en forma metafórica, tratando de legitimar su poder a partir de las vinculaciones, ya no solamente con los dioses, sino también con las personas, y sobre todo con las personas más humildes, las que están en peores condiciones sociales. Para profundizar un poco más en esto de la casa o de la familia extensa, tenemos que tener presente que el jefe de la familia, que en realidad está subordinado a los fundadores de la familia, a los ancestros, es el líder de una familia nuclear que se encuentra también compuesta por parientes, tíos, sobrinos, nietos, a los que se suma también clientes, es decir, personas que por propia voluntad han querido incorporarse a esta familia. Obviamente existen distintas familias o distintas casas. Lo que sucede es que aquellas más importantes o con mayor capacidad de liderazgo comienzan a establecer relaciones de clientelismo con las familias menores
entonces las familias se van agrandando y van dando lugar a núcleos, que es lo que se llaman con el nombre de casas o familias extensas, que no solamente incluye a una familia nuclear y a sus parientes, sino también a toda una clientela. Esta cuestión la vamos a poder profundizar mejor a partir del análisis de la autobiografía de Anna Stiffy, que trabaja Marcelo Campaña en su texto, y lo vamos a ver en un video de prácticos. Ahora sí, para concluir, presten atención a la última parte del texto de Moreno García, donde trata de reconstruir, en la medida de nuestras posibilidades, las luchas entre Heracleópolis y Tebas, que terminan con el triunfo de Tebas y la reunificación de Egipto. De manera muy interesante, los derrotados, y por eso mismo muy poco conocidos, los reyes de Heracleópolis, parecen haber tenido una mayor continuidad, una mayor vinculación, tanto con la realeza como con la administración del reino antiguo, mientras que los nuevos reyes, fundamentalmente Mentuhotep II en adelante, oriundos de la ciudad de Tebas, parece ser un poder local nuevo, sin conexiones evidentes con la realeza del reino antiguo. Algunos suponen un posible origen nubio, que bueno, mediante una serie de campañas militares primero van a asentar su dominio en el Alto Egipto y posteriormente avanzar sobre el norte para lograr así el dominio sobre todo el territorio egipcio. En la próxima unidad, después del receso de invierno, veremos la historia del Reino Medio. Muchas gracias.